Miriam, muchísimas gracias de verdad por la invitación y es un honor para mí conversar contigo y con tu audiencia. Fíjate, a raíz de este caso, mucha gente, la pregunta que se ha hecho es, ¿qué es esto de tentativa de feminicidio? A ver, ¿cómo lo podrías explicar para nuestra audiencia? Claro que sí, justo Miriam, respecto a la tentativa de feminicidio, en 2021 publicamos un reportaje que se llama Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, esto bueno también en formato documental, y donde explicamos justamente que el el delito de tentativa de feminicidio se establece cuando una persona intentó asesinar a una mujer, pero digamos que la agresión no se consumó a un asesinato, en este caso un feminicidio, derivado a pues condiciones ajenas al agresor, es decir, cuando el agresor fue de alguna forma detenido por terceras personas o a pesar del acto de violencia extrema, donde el agresor pensó que la víctima ya estaba fallecida, ella pues se repone, es decir, ella no estaba fallecida, sino que pudo haberse desmayado en ese momento debido a las lesiones, etcétera, pero sobrevive de estas pues condiciones de violencia extrema, ¿no? Uh-huh. Y justamente pues pues la tentativa de feminicidio que estamos hablando a partir de este caso y de años previos o de casos previos, pues está digamos como no es tan conocida como el feminicidio y sabemos que el delito de feminicidio aún pues encuentra pues cierta resistencia de ciertos ministerios públicos por acreditar la figura, es decir, no todos los asesinatos de mujeres son tipificados como un feminicidio. Si estamos hablando que esto ocurre con la tentativa de feminicidio, hay mucho más resistencia, es decir, como las mujeres sobrevivieron a este acto de extrema violencia, muchos ministerios públicos o jueces desacreditan la figura jurídica y la reclasifican como lesiones o como violencia familiar. Justamente en este caso del Fofo Márquez había justo esta conversación de si era una tentativa de feminicidio o lesiones, pero afortunadamente pues se hicieron las inspecciones suficientes para acreditar esta figura de tentativa de feminicidio. ¿Y qué elementos son los que en este caso particular con los cuales pues se logró justamente acreditar que se trataba de una tentativa de feminicidio? Sí, justamente pues las condiciones que ocurrieron en la audiencia pues no las conocemos del todo, ¿no? Las conocemos justo a partir de ya sea abogados del Fofo o principalmente de la víctima, y yo tuve oportunidad de platicar con ella justo cuando iniciaron las audiencias, y lo que me comentaba pues las razones por las que se acreditó pues esta tentativa fue que primeramente él no tuvo digamos como pues la facultad de detenerse por sí mismo. Me comentaba que como se ve en el video, se detiene posterior a que llegan vehículos o llegan personas al lugar que le están gritando justo que se detenga, y son precisamente estas personas en la vialidad donde ocurrió el incidente que hacen que le exigen a él que deje de golpearla, ¿no? Esa parte. Posteriormente también se acreditó, pues bueno, la vulnerabilidad que ella tenía en la circunstancia de estar en una vía pública, donde si vemos precisamente en el video que conocemos que está en redes sociales, hay muchos carros circulando muy cerca de ella. Digamos, uno de esos golpes pudo haber hecho que pues llegara como a una vía, pues una vía donde pasan los autos y pudiera ser esta agresión mucho más fatal, ¿no? Además de que pues esta persona del Fofo Márquez tenía pues justo conocimientos pues de ciertas técnicas de pelea que pues ponían justo en mucho más vulnerabilidad de la señora herida, además de su edad y su condición. Y pues justo esa fue una de las condiciones por las que se acreditó, ¿no? Pero al igual que el feminicidio, la tentativa de feminicidio se tienen que considerar las circunstancias por razones de género, que en estas pues se aplicaba en una condición digamos como contextual, porque no había como un vínculo directo entre la víctima y el agresor, o no había antecedentes de violencia sexual, etcétera, pero sí se podía acreditar que el agresor tenía antecedentes de violencia con otras personas, ¿no? Que resultaba una persona en ese momento peligrosa para la víctima, y justo
me comentó pues la señora Edith que estas circunstancias pues se tomaron en cuenta de igual forma. Claro. Ahora, ¿cuál podría ser la sentencia para el Fofo? Por ya una vez que se determinó pues que sí se trata de que sí es culpable pues de este delito de tentativa de feminicidio. Claro, justamente pues ya al acreditar esta figura jurídica se tiene contemplado que sea justo mañana, 29 de enero, cuando se le establezca una sentencia condenatoria al Fofo Márquez, y esta pues precisamente puede ir de los 16 a los 46 años. Esto pues depende mucho justo del Código Penal, que entendemos que pues esto está radicado en el Estado de México, para ver cómo está contemplado este delito pues en cuanto a la norma del Estado de México, pero normalmente la sentencia por la tentativa de feminicidio corresponde a la mitad de la pena mínima o las 2/3 partes de la pena máxima del delito de feminicidio consumado. Es decir, sí se contempla justo la pena del feminicidio acorde al Código Penal de cada estado para establecer la pena del Fofo Márquez, y bueno, también habrá otras circunstancias que se contemplen para saber cuántos años se tendrá en prisión, pero pues sí, de alguna forma pues es una pena alta por lo que implica el delito de tentativa de feminicidio, pues es una pena porque pues de alguna forma pues el agresor es joven, pero bueno, las leyes son las leyes y la agresión pues debe de tener pues, Gloria, ¿aquí no cabe la posibilidad de que salga bajo fianza? No, justo en el delito de la tentativa de feminicidio no hay medidas pues que se puedan contemplar, digamos, como adicionales, ya sea para minorar la sentencia o que pueda salir por unas condiciones de disciplina o que pueda haber un convenio reparatorio. No, en realidad eso no puede ser porque es un delito grave. Eso no está contemplado acorde al delito de feminicidio, feminicidio y posteriormente la tentativa de feminicidio. Entonces no hay posibilidad de estos acuerdos reparatorios o de acuerdos de cierta nulidad, no. O sea, lo que podríamos esperar es que la defensa del agresor se ampare o tenga o no apruebe la sentencia y se vuelva como a acreditar pues bajo las audiencias, pero no hay forma en la que él pues pueda salir en libertad, a menos de que se reclasificara, pero en este momento ya que lo declararon culpable no es tan viable, no es tan posible, solamente mediante amparo. Así es. De todos los casos o todos los ataques de violencia que sufren las mujeres en nuestro país, ¿cuántos pasan o cuántos se investigan como tentativa por feminicidio? Sí, justamente en esta investigación que te comento que publicamos, pues nosotros hicimos cerca de 1,200 solicitudes de acceso a la información para conocer precisamente cómo se estaba tipificando la figura de tentativa de feminicidio en el país, y lo que nos dimos cuenta es de que de 1.7 millones de ataques de extrema violencia contra mujeres que se registraron durante 8 años, que en este caso sería 8 años previos al 2020, cuando se realizaron las solicitudes de información de 2012 a 2020, pues solamente el 0.05% se acreditaron como tentativa de feminicidio, ¿no? Es decir, su mayoría, 1.1 millones de carpetas de investigación se abrieron por violencia familiar, 553,000 por lesiones dolosas y únicamente hasta ese momento 781 por tentativa de feminicidio. Lo que es cierto es que a partir de esos años, ya sea 2021, 2022 hasta el 2025, la figura de tentativa de feminicidio está como mucho más presente, no solamente en las autoridades, sino también en las personas que conocen que se puede acreditar esa figura, y está siendo más utilizada, eso es un hecho, pero también pues estas resistencias y esta reclasificación por disminuir la atención que se le da a la violencia que se ejerció contra una mujer, pues sigue pasando, ¿no? Es decir, estas investigaciones no se está tomando, digamos, la perspectiva de género suficiente para hacer las investigaciones y poder acreditar esta figura jurídica, como lo estamos viendo en este caso de Fofo Márquez, pero hay cientos de víctimas de tentativa de feminicidio que aún esperan justo una sentencia contra los agresores, y bueno, en este caso sabemos que sí pudo haber incidido de alguna forma pues lo que representaba pues, la figura y bueno, la mediatización que se hizo del caso, pero también hay que decir, hay muchas personas que aún están en espera de justicia, que aún se están debatiendo en audiencias y en ministerios públicos por acreditar que fue una tentativa de feminicidio lo que les ocurrió, y creo que también hay que poner mucho el foco en ello para que se legisle justo en el favor de las víctimas.
Así es. ¿Qué diferencias hay entre un caso extremo de violencia que se investiga como violencia familiar o como tentativa de feminicidio? Digo, para contextualizar y que sepan la importancia de la clasificación. Claro, justamente cuando se acredita como tentativa de feminicidio, digamos, ya está considerado como un delito grave y en este caso, primero el agresor, va a tener una pena mayor, eso es seguro, y también se le acredita pues una medida, digamos, como de prevención en caso de que se vaya a fugar o de que pueda como volver a agredir justamente a las mujeres. Por eso se les dicta prisión preventiva mientras están realizando el proceso, lo que no ocurre, digamos, con violencia familiar o con lesiones dolosas cuando ellos pueden seguir el proceso en libertad. Desafortunadamente, pues saben, pues mujeres víctimas sobrevivientes de feminicidio, y han ocurrido casos que cuando pues han de alguna forma pues liberado a los agresores, se da una nueva agresión que puede resultar en pues la culminación de su vida, ¿no? Y justamente eso pasó, recordemos, en 2019 con el caso de Abril Pérez Agaón. Ella, pues una mujer de Nuevo León, que viaja a la Ciudad de México, y cuando viaja del aeropuerto a pues su lugar de residencia es asesinada, y justamente ella semanas antes llevaba un proceso contra su expareja, que era CEO de Amazon, porque le había bateado, digamos, le dio un batazo, un golpe con un bat en la cabeza, que debía de acreditarse como tentativa de feminicidio, pero los jueces, ministerios públicos de esa agresión que ocurrió en la Ciudad de México lo desacreditaron. Él fue puesto en libertad bajo un delito de lesiones, y es cuando ella posteriormente es asesinada por pues un sicario presuntamente contratado por su expareja. Y justo pues hasta el día de hoy, digamos, sabemos que los agresores, digamos, como los agresores materiales están en prisión, pero el agresor, digamos, quien creó o quien mandó a ejecutarla, su expareja, está hasta el día de hoy prófugo, ¿no? Y no se conoce su paradero desde 2019, y ella está, pues digamos, en impunidad, ¿no? Este tipo pues de casos pues ayudan como a vislumbrar que cuando se trata de que una mujer está en condiciones de violencia, las autoridades tienen que darse cuenta de que necesita protección, etcétera, para evitar justo una segunda, tercera agresión que pueda consumar con su vida, pues posterior a que ya denunciaron que fueron víctimas de violencia. Así es, y te preguntaría ya por último, Gloria, sobre las sobrevivientes olvidadas por la justicia, justo este documental que nos compartías al inicio de este espacio, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Y qué historias hay ahí que se cuentan, pues? Claro que sí, justo pues este reportaje fue publicado en su momento por Animal Político, Proceso, MX y diversos medios de comunicación, y actualmente, bueno, están tanto los datos como la investigación en línea, y también pueden consultar el documental, que también ya está libre, digamos, en YouTube, y lo pueden buscar así por nombre, Las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Y justo en este documental pues hablamos de diversas historias de mujeres que han sobrevivido a estos actos de violencia extrema. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de Jaysoya Maya, que es una mujer que es agredida por 37 puñaladas que le dio su expareja. Y bueno, este caso pues fue emblemático, digamos, para el estado de Campeche, que logró que esta figura jurídica fuera autónoma y se estableciera en su código penal. Es decir, que se tipificara la tentativa de feminicidio como delito autónomo, pero a pesar de que hubo esa modificación, digamos, en las leyes de Campeche, y que está establecida una sentencia contra el agresor, él está prófugo. Hasta el día de hoy, las autoridades del estado de Campeche no han hecho lo suficiente para que él, pues ya demanda de que él esté en prisión ocurra. Es decir, ella no ha tenido ni una reparación integral del daño, y su agresor, a pesar de que esté sentenciado, está prófugo. Esa ha sido como una de las pues muestras como de
impunidad como más grande respecto a este delito que encontramos como de referencia en el país, y también de otras mujeres que forman parte de la colectiva de sobrevivientes de feminicidio, que precisamente pues han luchado porque este delito pues pueda tipificarse de manera autónoma, o que al menos pues sea considerado en investigación por las autoridades con perspectiva de género. Muy bien, muchísimas gracias, Gloria Piña, periodista de investigación y de cine documental, por conversar con nuestra audiencia sobre este caso tan importante en México. Gracias, saludos. Muchas gracias, Miriam, un gusto.